Muchísimas gracias. Pues es un honor, de verdad, una grata experiencia el convivir y el compartir con ustedes estas líneas, pero sobre todo confirmar que cuando las personas con una carga por la ciudad, con una visión de Estado bastante definida como la que ustedes como la que todos tenemos, generamos dentro de este contexto de análisis, de crítica, de propuesta, ideas claras sobre el destino y la realidad que queremos construir. De verdad que es una confirmación de que el trabajo en equipo y la unidad, y hablo de una unidad más allá de las denominaciones, hablo de las relaciones personales que hemos estado generando en la comida, en los breaks, y toda esta gestión tan importante de la calidad humana que se respira, sé que trae un fruto. Quisiera iniciar y hacer justicia a lo que dice el doctor Ordaz en este sentido del banquete que estamos disfrutando, porque siento que estamos siendo alimentados en diferentes lugares y partes de nuestra vida, no solo en la espiritual, sino en la intelectual, la afectiva, por supuesto la volitiva, y esa fue la consigna que nos dijo el doctor Sergio hace un rato: pasar de esa indignación a la acción, pasar de esta pasividad reflexiva a la toma de decisiones, al trabajo colaborativo que todos desempeñamos en las entidades federativas donde realizamos algún tipo de labor. Además de lo que comentó el doctor Ordaz, pues soy funcionario público federal, trabajo en el INE como consejero electoral, electo del 2017 al 2021, y tengo una consultora a nivel nacional llamada CELF México, que asiste precisamente en el diseño, evaluación, implementación y monitoreo de políticas públicas, no solo del ámbito religioso, sino temas de liderazgo estratégico, cultura corporativa positiva y cambios en la forma de gestionar el factor humano. Desde ese pequeño currículum, y es creo que el más pequeño de todos los compañeros que de verdad he disfrutado, quisiera que respondas una pregunta ahí en la hoja donde estás anotando las ideas. Quisiera que hiciéramos didáctica esta experiencia. Ten tu pluma a la mano, por favor, y quiero que me respondas en una sola oración: ¿qué mundo tendremos en 25 años si seguimos permitiendo que la homosexualización de la cultura, que la legalización de la droga, que la desarticulación axiológica, que la permisividad moral y que la corrupción sigan gobernando la tierra? Respóndelo en una sola palabra. Gracias. ¿Qué más? Escríbela, es importante que lo escribas. Te voy a decir por qué, al final te voy a decir por qué. ¿Qué mundo te imaginas si nuestros hijos hoy despertaran de un sueño de 25 años y se preguntaran qué pasó? ¿Detrás de qué caos, detrás de qué anarquía, como mencionan ahí, sucedió esto? Es importante que los foros como este, que reúnen pensadores de todo tipo, hablemos claro y fuerte de las problemáticas nacionales. No solo estamos reunidos aquí para decir cosas políticamente correctas, ni para quejarnos. Estamos aquí, creo que por un llamado muy personal y una comisión, nosotros le llamamos en este lado profética, para cumplir una labor importante en la tierra. Comienzo con una cita de Joseph Matera que dice: existe una impresionante emergencia de que la Iglesia apostólica y cristocéntrica viva la comisión de Cristo mediante manifestaciones apasionadas de la realidad del Nuevo Testamento del primer siglo, ahora en el siglo XXI. La idea de una iglesia trabajando unida en una ciudad, como también la idea de que esta misma iglesia se mueva en cada uno de los escenarios de la sociedad, supone el mayor cambio de rumbo que vendrá a la iglesia en América en los últimos 100 años. La iglesia del siglo XXI tiene la oportunidad y el desafío de ocasionar la mayor reforma que jamás ha sido presenciada. Joseph Matera. Con estas palabras, Joseph Matera inicia el libro Gobernar en las Puertas, una obra que ha despertado, junto con la de Johnny Enlow, La Profecía de los Siete Montes, un interés especial en reunir reflexiones bastante novedosas sobre el papel de la Iglesia como una agente participante y activa de la discusión vigente entre gobierno y religión, de la que nos hablaba el pastor Alan, a propósito de la visión de Estado que construyen las administraciones públicas en el mundo. Las experiencias en torno a esta discusión histórica, aunque no siempre tersa, han ido cambiando en gran manera a partir del impacto que han tenido los temas coyunturales que vienen despertando un sinfín de interpretaciones
comentarios y análisis inclinados, por ejemplo, a la aceptación de un nuevo contexto familiar tipificado bajo la nomenclatura de democratizado, y aquí hablo a los asesores políticos de Olga Sánchez Cordero. Democratizar la familia no es pervertirla, y eso es lo que se está proponiendo en la reforma del artículo 1 de nuestra Constitución, la desestructuración de la idea de persona para integrar un individuo asexuado y un individuo con una identidad diluida en las políticas públicas que no ponen al centro a la persona como Dios la ha creado. Y cuando digo la persona es espíritu, mente, emociones, voluntad y cuerpo. Esto quiero que se oiga fuerte en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en las políticas públicas que Morena va a impulsar, y que a todas luces hicieron que este tipo de congresos tengan todavía mayor poder y mayor valor. También existen problemas derivados de la agenda LGTBI, la despenalización del aborto, las drogas o la apertura de la educación pública básica y media, principalmente a incluir tópicos de sexualidad humana explícitos y no tradicionales, pero sobre todo tendenciosos. Y esto es lo preocupante, que en un Estado laico la pluralidad debe ser la garantía de que cada voz y cada discurso tiene derecho a decir, a creer y a vivir como quiere. Es imposible, los varones que me escuchan, que hoy nos dé pena decir en público que somos heterosexuales y monógamos, porque eso parece que nos lleva a vivir una vida del siglo XVI. Para mí es impensable que una persona hoy se sienta reprimida de decir que cree en el matrimonio, y sin embargo aplaudamos gente vestida de una manera preocupante, hablando en un lenguaje preocupante, llevando tendencias a las escuelas, y que nadie les diga: maestro, tu preferencia sexual es válida, pero tú no puedes contaminar la academia con una ideología. Segundo punto, el papel político de la Iglesia o bien parece una respuesta a la ideología de género entendida como una coiné que abandera los intereses de varias minorías sexuales, o bien una defensa de sus principios morales e ideológicos que han estado ahí para garantizar las condiciones de posibilidad de un sistema social apegado a una axiología con tinte teológico bien definido, que hoy es puesta en tela de juicio ante las emergentes discusiones que vemos desarrollarse al interior de nuestro sistema bicameral y en el centro del Poder Ejecutivo como órgano rector de la administración, representación y gobierno de los territorios. Y quiero hacer mención de algo para los estudiosos del tema: un gobierno no solo administra, también representa. Y si nosotros como sociedad, hablo de la sociedad evangélica, de la religión católica, hablo de los diferentes sistemas de creencias aquí representados, no le decimos al gobierno: yo no me siento representado en tu política pública, es derecho del gobierno responder a esa petición. Anna Fenichel-Pitkin dice que la representación es el corazón de la administración pública, doctor. Sin representación, entonces, ¿quién dirige la agenda pública, el gasto público y las políticas públicas? Sin representación existe solamente una minoría, como lo decía Robert Dahl en su momento, una tiranía de las mayorías, pero ahora son una tiranía de las minorías, imponiéndonos una forma de ser, de pensar, de vivir y de creer. Y es ahí donde siento que nuestra indignación dejó de ser indignación para convertirse en planeación y en participación. Y lo digo con mucho respeto a los funcionarios públicos, yo lo soy, pero yo soy muy claro de que la carga moral, que ya se habló en esta mesa y en las anteriores, que tenemos en la sociedad es muy grande. Roma, por ejemplo, un estado paradigmático, no fue vencido por ningún enemigo externo. No hubo un desastre natural que acabara con la cultura romana. Ellos crearon el derecho positivo. Acabó a Roma la corrupción, la beligerancia y la perversión. Qué irónico que los imperios primero se pudran por dentro para después desplomarse. Y creo que eso puede pasar en nuestro país si no levantamos la voz con todo derecho legítimo. Continúo. En cualquier caso, este papel político de la Iglesia da pie a un análisis más fundamental y profundo como el que se ha hecho hasta ahora. La movilización social que hemos visto desarrollarse a través de marchas, mítines y conversatorios en defensa de la vida, la participación de la Iglesia en los debates sobre la reconfiguración del tejido familiar considerado como natural, su papel como conductora de programas sociales de corte altruista y la búsqueda de una mayor inclusión de las figuras eclesiásticas en la toma de decisiones
del orden público son un marco de referencia que no podemos pasar por alto si consideramos la autoridad ética y política que se ejerce a través de su actuación, gestión o autoridad sobre los temas mencionados. Una cuestión primordial que debemos analizar antes y para conocer el tema de las políticas públicas es entender que uno de nuestros mayores problemas como sociedad es el cambio de prioridades y la lucha de intereses subsecuente que hemos venido presenciando entre las fuerzas minoritarias y mayoritarias que externan su voz para adoptar la posición extrema en defensa de un debate que a nosotros sí nos está cobrando factura. Pareciera, y esto lo digo con mucho respeto, que cada que nosotros nos adentramos en un debate ideológico con una persona que no piensa como nosotros, hablo de un líder de la comunidad LGTBI, hablo de alguna política pública antinatalista, pareciera que nosotros quedamos mal. No sé si les pasa. No sé si se han dado cuenta que cuando uno habla en público, la gente dice, mira, ahí viene el retrógrada, el ortodoxo, el dogmático, el anquilosado, el oscurantista, y mira a este otro hombre liberal, culturalmente evolucionado, moralmente superior. ¿En dónde pasó esto? ¿Cuándo defender tu sistema de creencias se volvió, ante ojos de estas personas, un problema que parece que nos hace intimidarnos? Y yo siento que hoy la iglesia sufre un problema de intimidación social. Y ese sistema de intimidación social hace que no vayamos a hacer lo que dijo Alan, a tocar la puerta del sistema que nos representa, la Cámara de Senadores o Diputados, y a exigir que se cumplan con las obligaciones que al gobierno, no por gusto ni por deseo, le corresponde tomar. Carl W. Deutsch, un conocido cientista político, decía: la política es en verdad lo que dijeron de ella los estadistas del siglo XIX, el arte de lo posible. Para ser eficaz, todo político debe saber lo que se puede hacer en cualquier tiempo y lugar particulares. Debe saber qué leyes y conductas aceptará su pueblo, qué considerará como legítimo y qué permitirán sus hábitos de obediencia que se imponen. Coincido bastante con el contador Gregorio Treviño que la política pública orientada a la conciencia religiosa y a la libertad religiosa no puede ser impositiva, y el derecho de réplica existe porque nosotros no nos gobernamos solo por una constitución política, que de suyo eso sería suficiente. Nos gobernamos por leyes milenarias, nos gobernamos por leyes que han asegurado la evolución moral de nuestras sociedades. Los principios que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de creencias no fueron inventados en una ideología de hace 18 años, como la que sí nos quiere gobernar en este momento. Los contextualizo: la liberación sexual de los años 70, la democratización familiar de los años 80 y en los últimos 18 años la aceptación del discurso de la agenda LGTBI son principalmente las fuentes de referencia de las políticas públicas del siglo XXI. Para mí eso es un absurdo, que un Estado se construya por leyes inventadas hace 18 años y las que tenemos miles de años a través de la escritura, de la Biblia o de los libros sagrados que leen aquí los representantes de cada uno de este sistema de creencias, se soslayen y se consideren aburridos. Eso es lo que a mí me indigna, que el Estado que Dios quiere, o esta ciudad de Dios que pensaban tanto los agustinos, los aquinates, esos grandes hombres, Tomás de Aquino, Agustín de Tagaste, que hablaban de un gobierno establecido a partir de un principio rector, de un fundamento moral que era Dios, hoy se hayan suplantado por un puñado de personas que se reúnen seguramente en una zona muy cercana a nosotros a establecer qué le van a decir a la próxima Cámara de Diputados. Y el problema es que se los aceptan y se los creen y les dan financiamiento, y si tú te opones, tú eres la persona que se está resistiendo al cambio. Eso creo que nos debe de molestar y obligar a actuar. Si consideramos las palabras de Carl Deutsch, parece que el gobierno viene asumiendo por décadas una visión unilateral, no necesariamente consciente ni incluyente, de los temas que ha traído a la mesa la llamada izquierda, sin considerar el efecto ni la réplica de la comunidad religiosa en el país. Y yo soy académico y también me gusta jugar el debate de ideas, y cuando a mí los académicos de izquierda me dicen que la religión es el opio de los pueblos, pues yo sé que Marx es el opio de los intelectuales, y que me vengan a debatir si quieren eso. Que también hay ideologías bastante oscuras que están alimentando intelectuales
incapaces de discernir qué hay detrás de estas políticas que se están filtrando. Yo lo voy a decir de una manera muy especial. El costo de esta modernización moral, el costo de esta tolerancia malentendida y de esta laicidad que no siempre terminamos por entender, está creando una cultura desfondada de valores. Es el sueño al que aspiraba Federico Nietzsche. Si Dios está muerto, decía él, todo está permitido. Si Dios está muerto, lo dijo también Dostoyevsky, se puede hacer cualquier cosa. Entonces su objetivo era ese, desfondar el fondo metafísico de la sociedad para vivir en un plano terrenal, natural, salvaje. La Biblia describe una mentalidad animal, carnal, y eso es a lo que los textos sagrados nos han hablado y nos han prevenido. Dejo a consideración de este auditorio la respuesta que mejor convenga a las siguientes preguntas, pero me gustaría formularlas personalmente. ¿Viviremos una poliarquía invertida en torno a los temas de género? ¿Hasta qué grado de tensión social llegarán los conflictos entre los diversos grupos de interés social que se han manifestado para externar su posición? No es una ideología, y esto también hay que rebatirlo los que son más intelectuales. Una ideología es un sistema de creencias fundado sobre la base de una visión de Estado. Los políticos ideólogos, en el sentido más estricto de la palabra, no se inventaban premisas. Hoy le llamamos ideología de género a algo que no es ideología, porque una ideología no se funda ni se justifica como lo están haciendo. Tercera pregunta, esta polarización entre liberales y conservadores, ya sabemos quiénes estamos aquí sentados, es una extensión del empoderamiento que se está otorgando a los grupos de poder que quieren crecer bajo la sombra del próximo gobierno federal. Lástima que no lo escuchó la delegada de AMLO. ¿Qué opciones tienen las iglesias para manifestar y hacer valer su punto de vista sobre las decisiones antinatalistas y en materia de sexualidad que el gobierno está implementando? ¿Qué opciones tenemos? Suponte que hoy no dijeran vamos a legalizar la droga, suponte que dijera vamos a esterilizar a las mujeres, y creo que va para allá la tendencia. ¿Qué haríamos entonces? Suponte que un día te digan ya no puedes usar corbata porque ese es un símbolo falocéntrico de un sistema centrado en el hombre, entonces quítate la corbata. Suponte que eso nos dijeran, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante un grupo de personas que disfrazadas, porque esos son los atípicos personajes de esta cultura, disfrazados de mujeres o mujeres disfrazados de hombres, vienen a imponerle a un gobierno federal cómo usar partidas presupuestales de miles de millones de pesos para problemas que no son necesidad y que sin embargo por coyuntura se están tomando como necesidad? No sé si ustedes ya se lo preguntaron, pero ¿cuánto dinero vamos a gastar en los próximos 25 años en el programa de rehabilitación del servicio social que da el Estado para rehabilitar a los jóvenes que se van a llenar de droga? No sé si ya lo preguntaron, pero hay una partida presupuestal que se va a echar a perder de miles de millones de pesos porque hoy estamos enviciando a nuestros jóvenes. Y rehabilitar un adicto, ustedes lo saben, es un problema monetario, moral, familiar, psicológico y espiritual. Casi termino, doctor, si me permites. A decir de Julio Franco, las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas. Las políticas públicas son parte de un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. En tal sentido, los temas de libertad religiosa y el papel de los ministros y líderes que encabezan la titularidad, de los sistemas de creencias representativos de nuestra nación merecen participar de la amplitud e importancia que están generando las decisiones políticas en materia de educación, dignidad, salud pública y seguridad de nuestra nación. Si nosotros no tenemos metidos la nariz en esos temas, estamos fuera de la jugada política. Si la iglesia, las iglesias, hablo en plural, no ponemos los puntos sobre las IES, ahí donde la educación sexual, repito, se está homosexualizando y donde la dignidad y salud pública se están pervirtiendo, entonces la participación de la iglesia será cada vez más disminuida. Y yo creo que podemos cambiar el entorno. Creo que la relegada participación de las iglesias priva de esperanza la visión de Estado que corre acelerada a una laicidad de pronto malentendida y de una secularización tendenciosa. Y a veces, y esto es lo irónico,
que parece que el gobierno quiere decirle a la iglesia que es laicidad cuando la iglesia fue la que inventó la laicidad. En la actualidad el gobierno mexicano, así como lo decía el padre ayer con el que cené, padre, se me olvidó tu nombre, Daniel, decía Daniel, ahora la iglesia le va a decir a los científicos también, y vamos a ir en defensa de los científicos. Tuve una charla muy amena con el padre en la noche y me gustó mucho las ideas que él estuvo compartiendo. Casi para terminar, la asignación de valores de estas acciones, hablo de las acciones que son parte de las políticas públicas, representan a las iglesias en general y a la libertad religiosa en particular un papel activo por derecho propio al interior de la maquinaria social que hace funcionar nuestra forma de vida. Las políticas públicas que se formulan prescindiendo de las aportaciones religiosas representadas a lo largo y ancho de nuestro país corren el riesgo de la riqueza del proceso político que se genera cuando la mutualidad de perspectivas abandonan el valor y el sustento. Y una de las cosas que creo a todas las personas que tienen un liderazgo político en este auditorio, que hablar de libertad religiosa es también hablar de la posibilidad de decirle al diseñador de la política pública qué visión de persona está considerando en esa acción. Si no existe una visión de persona clara, entonces las políticas públicas serán acciones electoreras, acciones asistencialistas que van a exacerbar más este presidencialismo que se nos viene, este presidencialismo que ya no es de derecha pero sí de izquierda, que sigue controlando el poder militar, que van a reformar la Constitución en noviembre y diciembre de este año, que están preparando una reelección para los próximos 4 años, que están quitándole a los padres el derecho legítimo de educar a sus hijos y que bajo la bandera de una reforma nacional nos están privando de la dignidad humana que nosotros poseemos como seres humanos. Hablo de un partido que es el de Morena y hablo de un presidente que debe de considerar que si se sienta con católicos les dice lo que quieren escuchar. ¿Están de acuerdo? Si se sienta con evangélicos les dice lo que quieren escuchar. Si en ese momento alguien llegara de cualquier otra creencia y le diría lo que quiere escuchar. Y ese es un pensamiento peligroso, porque entonces nos habla de una figura pública que no tiene determinada una ideología clara. No somos muchos, solamente hay una persona en nosotros. Y si no tenemos claridad en este sentido, creo que corremos hacia esa sociedad que se está describiendo en las hojas, y esa es la razón de mi pregunta. Conclusiones. Es urgente que la libertad religiosa sea escuchada en su justa dimensión, no como un discurso intangible, sino como un derecho que participa y es llamado a encontrar una búsqueda de mejores soluciones en nuestro país. El bienestar común seguirá siendo el objetivo final de la política, pero la Iglesia tiene que tomar actitudes muy concretas, empezando por definir claramente nuestra idea de persona y hacer de este respeto a la libertad religiosa un atributo fundamental del cambio que se viene al sector público. Y yo quiero terminar regalándoles 5 principios. Estas son las 5 tareas que la agenda de este Congreso puede llevarse, no sé si está Cristian por ahí, como comisión para que trabajemos mesas de análisis. Yo voy a hacer una sugerencia a los organizadores de este evento del siguiente Congreso. Serán mesas de discusión y análisis sobre temáticas específicas y yo quiero aportarles esto a ustedes. La primera mesa es el respeto al Estado de Derecho. ¿Qué nos ha dicho Morena sobre eso? Muy poco. La atención al contexto democrático, participativo y deliberativo, no solo participativo. No sé si alguien esté aquí del Frente Nacional por la Familia. No sé cuántos funcionarios públicos respondieron después de las marchas en todo el país. Ninguno. Hubo miles. Yo marché en Aguascalientes, pueden ver las fotos en la Alianza de Pastores de Aguascalientes. Iba al frente con mi bandera, con mi hija cargada en los hombros y mis 2 hijos de la mano, y ningún legislador todavía se ha pronunciado sobre esa movilidad masiva. Esa es una mesa de trabajo que podemos implementar. El tema de la transversalidad, multidisciplinaridad y pluralidad de las políticas públicas. Si solamente un grupo está participando de su diseño, no es una política pública plural. Yo respeto de verdad que una persona con preferencias sexuales determinadas hable, pero también anhelo y deseo que cuando yo hable, mi participación esté reflejada en esa política pública. Finalmente, el bien común y no solo el ejercicio de poder, y algo que coincido mucho con el pastor Alan, la preparación de la Iglesia para el ejercicio de las decisiones políticas. Y si a esto si esto puede ser incómodo para los funcionarios, pero hemos sido sesgados de esa participación. Si tú eres ministro de culto, no puedes participar en el gobierno.
Creo que eso es un candado y una limitante, y no porque necesariamente querramos ser funcionarios, pero un ministro de culto puede y debe de ser un consejero o asesor político, y la ley no le debe de privar ese derecho. Muchas gracias, chicos.